nuestra mano derecha. Mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, me enseñó que la mano derecha y las manos son como antenas, a través de las cuales nosotros podemos irrumpir en el ambiente espiritual de Dios. Y podemos poner y elevar nuestra petición. Así que si usted trae una petición esta noche, por imposible, por difícil que le parezca, ahora póngala delante del Señor para que Él obre conforme a su plan y su propósito. Señor, gracias, porque tú, Señor, nos has visitado esta noche y durante todo este día. Nos has permitido, Señor, percibir por medio de nuestro espíritu tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque ahora nos permites prepararnos para oír de tu palabra. Traemos las peticiones de nuestro corazón. Elevamos juntamente con nuestra mano nuestro corazón y te pedimos que tú seas propicio a la necesidad de tu pueblo. Tú la conoces. Y te suplicamos que conforme a tu poder, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu misericordia, conforme a tu plan, Señor, sean respondidas. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo en el ambiente. En el nombre de Jesús, quita toda distracción. Y permite que estemos, Señor, atentos a la palabra que sale de tu boca. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Es un privilegio y una bendición estar aquí esta noche. Hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de compartir con la Iglesia de Cristo en esta ciudad de Tijuana. Y me alegra profundamente estar aquí con ustedes, con tanto consiervo, con tanto ministro de Dios y por supuesto con el pueblo. El tema central de este retiro es ministradores de presencia. Y quisiéramos recordar algunas cosas que ya se han dicho, pero que creo que son sumamente importantes que nosotros las meditemos. Y es que notamos que la presencia de Dios, tipificada en este caso en el pasaje que estamos viendo como es el arca del pacto, nos habla a nosotros de esa presencia poderosa. Es interesante este mural que alguien pintó y que nos recuerda precisamente la manera como el pueblo de Israel acampaba. Cada detalle, cada ubicación, cada tribu, cada estandarte, cada detalle que fue recogida precisamente en el libro del Éxodo y en el libro de Números, nos recuerda a nosotros cosas maravillosas, cosas tan importantes que yo creo que sí es necesario que nosotros recordemos. Pero notamos que eran los sacerdotes, tipificando ahora a los ministros del nuevo pacto, a los ministros del Espíritu, los que precisamente llevaban sobre sus hombros el arca. Es llamativo recordar que el arca tenía unas argollas y por ahí pasaban unas varas que hacían que los sacerdotes, los levitas, preparados para poder llevar el arca de la presencia del Señor, no tocaran directamente el arca. Obviamente estos ministros, estos sacerdotes, estos levitas eran preparados para poder llevar el arca e ir adelante, como dice este pasaje. Usted lo puede leer en casa los detalles. Por lo menos 2000 codos iban separados del resto del pueblo bajo instrucción de Josué. Ahora, notemos nosotros que algo iba a suceder precisamente en la jornada que los iba a llevar precisamente al río Jordán. Cada uno de nosotros recordamos que por 40 años el pueblo de Dios había divagado. Había salido, como dice la Escritura, con mano poderosa. Se había abierto el Mar Rojo y notamos nosotros que el pueblo, aun cuando el plan de Dios
era llegar pronto a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Es notable darse cuenta que este pueblo, que el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios nos dice que es solamente sombra, es figura de aquellos que íbamos a alcanzar el final de los tiempos. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio en esta noche que estamos alcanzando el final de los tiempos? Todo lo que se escribió, dice entonces el apóstol Pablo, fue como una sombra, como una figura. Hoy más que nunca necesitamos nosotros saber, conocer, interpretar los tiempos. Hemos oído que los tiempos son finales. Eso lo he oído desde hace 37 años que tengo de ser hijo de Dios, y todavía el Señor no ha venido. Pero mi esperanza, mi convicción, mi seguridad que lo que Él ha prometido en su palabra ha de cumplirse exactamente, está intacta. Así que si tú tienes 10 años de esperarlo, si tienes 20 años de esperarlo, si tienes 30 años de esperarlo, no desmayes, porque nuestra salvación está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Gloria a Dios. Si le quiere dar un fuerte aplauso al Señor, aleluya, hágalo con libertad, porque dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios. El verso 2 de este capítulo dice: y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento. Pedro nos recoge algo muy interesante que puede ser una clave para nosotros en estos tiempos. Él dice que para Jehová un día es como 1000 años, y 1000 años para Jehová es como un día. De tal manera que es interesante saber que usted y yo estamos viviendo actualmente el tercer día de la iglesia. Ya han pasado 2000 años. Eso significa que 2 días se han cumplido y estamos avanzando de alguna manera ya en el tercer día. Usted puede hacer un estudio personal, se ha enseñado un poco acerca de esto, pero nunca se deja o debe de dejarse de lado todos los detalles que hay cuando usted estudia todos los pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, que en clave nos dejan a nosotros 3 días. Al tercer día, como dice acá, yo soy de las personas que creo que nada en absoluto de lo que fue escrito en la Escritura está de más. No está de más que sean 3 días. Nosotros estamos viviendo ya como iglesia del Señor en el tercer día. Eso quiere decir que se está abriendo una atmósfera, se está abriendo un ambiente totalmente diferente. Ojalá que cada uno de nosotros podamos discernirlo. Y en esta noche el sentir que el Espíritu puso en mi corazón precisamente se centra en el verso 5. Dice: Josué dijo al pueblo: consagraos. Ya los portadores del arca se habían consagrado porque eran levitas. Existía todo un ritual, existía toda una preparación, y ellos ya estaban preparados, porque de lo contrario seguramente estos portadores, tipificando a los ministros de Dios, hubieran muerto. Esta mañana escuchamos cómo aquel hombre Usa murió por estar cerca del arca. Era levita. Eso significa que estos portadores del arca, en el momento que la hubieran tomado en sus hombros, si no estaban preparados, si no estaban consagrados. La pregunta, ministro de Dios que estás aquí, es, y me la hago yo primero:
¿estaremos consagrados para vivir los últimos tiempos o no? Y nos vamos a dar cuenta que la presencia de Dios siempre produce algo poderoso en los ambientes. Y ojalá que en esta noche el Espíritu Santo de Dios tome una palabra y la haga directa, la transmita directa a tu necesidad, la transmita directa a tu problema, a esos vicios ocultos, a esas necesidades, a ese desánimo. Hoy escuchamos en la profecía, si usted todavía le pone atención a las profecías, Pablo dice: no menospreciéis las profecías. Y a veces cuando se levantan los dones, hermano, la gente está hablando, la gente está caminando, la gente está masticando chicle y no se da cuenta que el Espíritu Santo de Dios quiere tomar a un ungido para hablar la palabra exacta y necesaria que cada uno de sus hijos, y especialmente nosotros los ministros, necesitamos. En lo personal, yo le puse atención hoy a esas profecías que se levantaron y decía: hoy hay muchos enfermos, hoy hay muchos debilitados, pero el Señor dice que hoy va a levantar a los muertos. El Señor dice, así decía la profecía, si le puso atención. Y debemos creer las profecías. Cuando en un culto a Dios, por la algarabía que pueda haber, por el momento de adoración que podamos entrar a él, si no hay dones, deberíamos de sentirnos tristes, porque los dones son como el resultado de que a Dios le agradó lo que estamos haciendo. Usted no se conforme, hermano, con solamente ver los ambientes de alabanza o de adoración y de participar en ellos. Hay que hacerlo con libertad, hay que hacerlo con discernimiento, pero es importante también saber que los dones del Espíritu Santo son necesarios. Y por supuesto, la bendita palabra del Señor. Yo quiero ir rápido porque los pastores se quieren ir rápido. Gloria a Dios. Pero de repente se van los pastores y se queda el pueblo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: consagraos. La tarea de los hombres, la tarea de nosotros, y cuando hablo de hombres lo hago en sentido genérico. Ahí están ustedes, hermanas, no se sientan mal. Pero la tarea nuestra delante de Dios es la consagración. Cuando usted se consagra, Dios santifica. Esa es la tarea de Dios, santificar al hombre que se aparta. Consagrarse es apartarse, está vinculado con el término de la santidad, apartarse. No he olvidado, y ojalá usted no lo haya hecho, que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es de puestos teológicos o de puestos jerárquicos eclesiásticos. Esto no es, hermano, de haber alcanzado escalafones dentro del servicio al Señor. La Biblia dice: sin santidad nadie, hermano, verá al Señor. Y hoy más que nunca creo yo que es difícil consagrarse. Hoy más que nunca veo yo que hay tantas distracciones, hay tantas situaciones que invaden los hogares. Yo veo aquí sillas vacías y me pregunto: ¿habrán hermanos de esta congregación, habrán ovejas
de tu redil, pastor, que quizá pastorea cerca, que se quedaron viendo televisión, que se quedaron haciendo horas extras, que se quedaron haciendo yo no sé qué cosa. Por importante que fuera, nunca es más importante que venir a buscar la bendita presencia de Dios. Son tiempos para apartarse, son tiempos para consagrarse. Eso no es, hermano, un mensaje legalista. Ese es el sentir del Espíritu. ¿Se acuerda usted que Santiago dice que el Espíritu nos cela? Pero el contexto de esa palabra es: oh almas adúlteras, ¿quién os enseñó a tener amistad con el mundo? Es una palabra muy difícil. Hoy en día, hermano amado, estamos presenciando una iglesia de Cristo en general en el mundo que se ha olvidado de la consagración. Una iglesia cuyos ministros están predicando lo que yo llamo un evangelio light, fácil, suave, sin problemas, sin demandas. Usted puede hacer lo que quiera, al fin y al cabo se puede arrepentir. Sin embargo, yo lo que veo en la escritura es que Josué recibe una instrucción de Dios y dice al pueblo: consagraos. Pero ¿cuál era la razón para consagrarse? Porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y yo tengo que caminar muy rápido y me tengo que mover, porque usted conoce muchos de los detalles que se explican acá. Pero note usted que el verso 10 ya nos empieza a indicar las maravillas que Dios iba a hacer con el pueblo. Ese pueblo estaba saliendo de los 40 años de vagar por el desierto. 40 años le tomó al Señor hacer que la generación que le había tentado, 10 veces dice que le tentó esa generación al Señor. Pueblo de dura cerviz era el nombre o la característica que le da el apóstol Pablo a ese pueblo. Y note que dice que se parece a nosotros. Así que de repente usted y yo también somos de dura cerviz. Pero note usted que este pueblo no traía guerreros experimentados en la batalla, porque habían quedado, según la escritura, postrados en el desierto. Y no traía una generación circuncidada, porque todos los que habían sido circuncidados habían muerto en el desierto. Y es interesante entonces que en el verso 10 empezamos a ver los resultados. Ese es el tema esta noche. Los resultados de la presencia de Dios, indudablemente portada por ministros del Espíritu. ¿Qué es lo que producen en nosotros? Eso es lo importante. De nada me serviría a mí un tema como ese y haber estado aquí 3-4 días y como pueblo y como ministro y como ayuda no haber obtenido un resultado en mi vida personal, en el ministerio, en la función que desarrollo dentro del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 10, y Josué añadió, capítulo 3, verso 10: en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? ¿Cuántos creen que aquí hay un Dios vivo? Esto es para nosotros entonces. Y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, heteos, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y a los jebuseos. 7 pueblos que estaban en Canaán. Es llamativo el número 7 en la Biblia. Aunque es el número de Dios, también habla de ser el número de plenitud.
Cuando se habla de 7, se habla de un número completo. Amén. Por eso cuando el Señor vino a la tierra y solo ministró en ella 3 años y medio, el doctor Ríos decía: no es número completo 3 años y medio. Faltan 3 años y medio de ministración del Cristo glorioso por la iglesia. Y esos 3 años y medio Él está a punto de librarlos en lo que se llama la pretribulación, para completar los 7 años en los cuales Él va a trabajar por una amada, a la manera de como lo hizo Jacob, que trabajó 7 años y no 3 años y medio por su amada. Gloria a Dios. Aleluya. 7 pueblos. 7 pueblos que le iban a hacer la vida imposible al pueblo de Dios. Se les estaba pidiendo consagración. Pero note que la consagración no es suficiente para que los enemigos se vayan. Cada uno de esos pueblos, no tenemos el tiempo, pero usted lo ha estudiado. Ojalá, oveja que está aquí, usted asista a los discipulados. Ojalá que los ministros que están aquí no se les haya olvidado la importancia del discipulado. El discipulado no es una moda de la iglesia. El discipulado no fue un programa pastoral de criterio personal que el doctor Otoniel Ríos Paredes estableció en el IM. El discipulado es una visión de Dios. El discipulado transmite vida. Y es en ese discipulado donde somos encaminados, donde somos liberados muchas veces. Y yo sé que los que han ido a los discipulados les han explicado detalladamente cómo estos pueblos cuyo nombre tiene significados específicos. Toda la conquista de Canaán es una figura enorme de la conquista del alma que tú y yo, en el poder del Espíritu Santo, necesitamos hacer. Porque el alma es la que nos genera problemas. Es tu almita y es la mía la que nos detiene. Es tu almita y es la mía la que está todavía siendo invadida por pueblos extraños. Es el alma la que tiene por lo menos 31 reyes, que habría que ver cuántos hemos conquistado en el poder del Espíritu. ¿Cuántos de esos reyes tal vez solo los hemos encuevado y no los hemos decapitado y todavía están ahí? Por eso la presencia de Dios en esta actividad que se va a dar, donde la presencia de Dios y los sacerdotes van a tocar con sus pies la orilla del río Jordán, nos va a mostrar que la presencia de Dios saca a luz las áreas escondidas. Qué bonito nos miramos los ministros, qué bonito se ven las ayudas, los ancianos, qué bonito se ve el pueblo de Dios. Pero si tuviéramos el suficiente discernimiento, si tuviéramos los dones del Espíritu de discernimiento, si pudiéramos, hermano, empezar a poder ejercitar el don de ciencia que te permite ver lo que está dentro del corazón en este mismo momento de tu hermano, de tu esposa, de tus hijos, aleluya, entonces nos asustaríamos. Yo recuerdo en una ocasión, y aquí está Alberto, está Brendita, no sé si ya había llegado Jorge en ese tiempo, pero en una ocasión el doctor nos trasladó lo que un hermano había visto. Llegar al IMSS Central en esos tiempos no era fácil, porque ese auditorio se construyó en una carretera de tierra. Y cuando llovía se llenaba de lodo.
Y había gente que se caía en el lodo por ir a oír palabra. Ahora la gente anda buscando las calles pavimentadas. Ahora la gente anda buscando las butacas cómodas para dormirse mejor. Mientras más mullidas, mejor. En esos tiempos lo que habían eran sillas de metal y dolía, especialmente los que no tenemos mucho colchón. Pero había presencia de Dios. Palabra revelada. No mucha comodidad. Entrar a esos baños era toda una experiencia. Pero en una ocasión el doctor compartió y habían ojos espirituales en hermanos sencillos. No tenían que ser apóstoles. Y uno de ellos vio que cuando se salía del IMSS Central, se caminaba hacia la calzada San Juan y hacia la Roosevelt, pero especialmente hacia la San Juan, y era un río de gente. ¿Verdad que sí? Era un río de gente. Pero de repente uno vio en ese río de gente que iba un hermanito y aquí llevaba su demonio en el hombro. Y los ojos espirituales le fueron abiertos. ¿Cuántos saben que los ojos espirituales se pueden abrir? ¿A cuántos hace tiempo que no se le abren los ojos espirituales? Ahora ya no se mira nada, solo tele. Corpóreo el demonio. Así que tú puedes salir hoy de la iglesia, sonríe porque Cristo te ama. Y de repente llevas uno ahí en el hombro. Porque el mundo espiritual es más real que lo que nosotros nos imaginamos. Por eso el doctor Ríos nos enseñó el mundo de los espíritus. Uy, ¿qué es eso? No, no es el 1 de noviembre. Pero él decía, si tú metes en un vaso de agua una motita, la motita eres tú y el agua son los espíritus que te rodean. ¿Aló? Yo tengo que caminar rápido, ya le dije. 7 pueblos que iban a ser eliminados de la tierra en la cual Dios quería tener a su pueblo. Dios quiere que tú camines y habites y te desarrolles donde los pueblos extraños ya no te esclavicen. ¿Cuántos dicen amén? La triste realidad es que hay mucho cristiano esclavizado. A veces mucho ministro esclavizado. Hay vicios ocultos que no nos permiten consagrarnos. Notamos entonces que en el verso 17, yo tengo que caminar rápido, dice: y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Es interesante que hoy el hermano Alberto nos recordaba la ruta de Elías en su preparación con Eliseo. Y una de las últimas estaciones donde Elías quiso llevar a Eliseo fue el Jordán. Y el Jordán es un área de humillación. ¿Se acuerda usted de Naamán? El tremendo general sirio. A veces hay muchos ministros que parecen Naamanes. Hoy no vinieron, gracias a Dios. Con todas sus medallas.
con toda su suficiencia por delante. Y Naamán fue humillado. ¿Sí? ¿Se acuerda? En el río Jordán. Dicen que es un río sucio, yo no he ido. Muchos se van a bautizar al río Jordán por religiosidad. Me parece que venden el agua del Jordán por no sé cuántos dólares. Si usted tiene una en su casa, mejor tírela. Eso es religiosidad. Y sabemos de las 7 zambuidas de Naamán, que le quitó la lepra, porque cuando nos humillamos, Él nos exalta. Cuando nos humillamos, Él opera. Por eso tengo la sospecha cuando yo veo la palmera. Ay, palmera, tan vilipendiada. Las hay en dorado, las hay en azul con verde, las hay con uvas. Pero déjeme pensar, hermano amado, que Dios tiene un plan todavía para Elim. Y es que Elim no es una misión. Elim no es una organización. Quítese eso ya de la mente. Elim es una visión de Dios. Pero de eso vamos a hablar con los pastores el sábado. Déjeme, hermano amado, y entrar al capítulo 4, donde está el centro de lo que quiero transmitirle a usted. Dice: y sucedió que cuando, verso 1, cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: escoged 12 hombres. 12 sabemos que es número de gobierno. Y por supuesto estos 12 hombres tuvieron que haber sido 12 representativos ancianos de las tribus. Uno de cada tribu. Cuando se menciona el número 12, es porque Dios quiere poner orden. Es cuando Dios quiere establecer su gobierno. Por eso Elim es el lugar de las 12 fuentes. Elim es donde esté el gobierno de la palabra. ¿Me entendió? Hay mucha gente que se llama Elim y no permite que el gobierno de la palabra dirija la congregación y mucho menos la vida de las personas. Pero déjeme seguir acá y dice el verso número 3: y ordénales diciendo: tomad 12 piedras de aquí. ¿De dónde? Ahí lo dice: de en medio del Jordán. Si tuviéramos aquí un pizarrón, dibujaría una cuenca de un río. ¿Sabe lo que es una cuenca? ¿Sí? La cuenca de un río es, diríamos, el perfil geográfico por donde circula una corriente de agua y que muchas veces por diferentes situaciones se hace más profunda. ¿Estamos de acuerdo? El cauce, si le es más fácil entenderlo así, de un río. Y dice que las piedras, 12 piedras, tomadas por un representativo de cada tribu, fueron sacadas de en medio del río. Usemos un poquito la lógica. La parte central del río era la parte más profunda. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Muy bien. Cuando había agua, es decir, cuando la presencia de Dios, porque fue la presencia de Dios, no los sacerdotes. El gran problema de nosotros los ministros es que creemos que somos nosotros. Ese es un error garrafal, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Aleluya. En el momento que un ministro cree que es por él, ya empezó a caer. Es un principio diabólico. Cuando Luzbel se sintió bien
hacha, dirían en Guatemala. Cuando se sintió que era el sello de la perfección, de la creación del mundo mineral, dijo Luzbel: ya la hice. E inmediatamente entró en él orgullo y dijo: subiré al monte de Dios. ¿Se acuerda usted de eso? Cuando un ministro cree que es por él, y habían 4 sacerdotes ahí, pero lo que abrió el río Jordán, como lo que abrió el Mar Rojo, no fue Moisés ni fueron los 4 ministros que estaban ahí tipificados en esos sacerdotes, fue el poder de Dios, la presencia de Dios, la que actuó. Pero cuando las aguas se detuvieron arriba, porque el río Jordán va bajando, va bajando, va bajando hasta llegar hasta el Mar Muerto, ¿sí? Cuando se detuvieron las aguas arriba y se abrió el río Jordán, quedaron expuestas las piedras, las 12 áreas del alma, le llamó el doctor Ríos. ¿Cuántos se acuerdan de ese concepto? ¿Sí? Ok. Esas 12 áreas del alma no se miraban cuando el río Jordán corría. Y si usted es acucioso, se va a dar cuenta que ellos se acercaron en el mes de Aviv, marzo, abril, en términos nuestros, y era época de cosecha, primero de cebada y luego de trigo. Y dice que en época de cosecha el río Jordán se ampliaba, es decir, saltaba sobre los cauces. Yo quiero que usted, hermano, me ponga atención un poquito. Las 12 áreas del alma, las 12 piedras que cada uno de los representantes de cada tribu del pueblo de Dios iba a sacar, no se miraban cuando el agua estaba encima. ¿Estamos de acuerdo? Como no se ven tus áreas y no se ven las mías, salvo para los que tienen ojos. Y la iglesia parece ciega en estos tiempos. Yo siempre me he preguntado, hermano amado, esto es doctrina básica, y por eso a mucha gente la ha desechado de su experiencia diaria. Pero los dones del Espíritu no son solo 3. La iglesia está conforme y siente que toca el cielo cuando alguien profetiza. Cuando alguien habla lenguas y el otro interpreta. Pero yo no estoy conforme, hermano, cuando no hay palabra de ciencia. Qué maravillosos serían los retiros con palabra de ciencia. Nos avergonzarían la carne. Cuando viniera un hermanito y dijera: tú vienes así, así y así y así y así y así y así, nos pondríamos colorados. Pero más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. Aleluya. Cuando la palabra de sabiduría presente el futuro, la cosa se va a poner buena. Cuando haya discernimiento de espíritus, para saber si el que profetiza, profetiza de parte de Dios o profetiza por otro espíritu. Necesitamos volver a eso. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que aquí no hay semáforo. Bien hay, pero está chiquito. Ya ni me acuerdo a qué hora me dieron el tiempo.
Tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes. Qué interesante. Los pies de los sacerdotes deben de estar firmes. Hoy hay muchos sacerdotes que andan así, mire. ¿Toco o no toco? ¿Me meto o no me meto? Timoratos. Hoy no vinieron por timoratos. Los pies firmes. Acuérdese, no se le olvide la figura. Visualice conmigo a los 4 sacerdotes que sobre sus hombros llevaban el arca, la presencia de Dios. Estaban firmes. La presencia de Dios no puede estar en hombros de ministros que no estén firmes. El lecho de los ríos es rocoso, generalmente. Y la roca nos habla de Cristo. Nuestros pies tienen que estar firmes en la roca, no en las organizaciones, que muchas se corrompen. Es en Cristo. Él es el que nos da el piso firme. Y dice la Escritura, verso 3: y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Verso 8: y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus, y las llevaron consigo al alojamiento, y ahí las depositaron. Verso 20: y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal, el lugar donde fueron circuncidados. Cuando el doctor enseñó sobre las 12 áreas del alma, él nos explicó a través de las 12 características, o si usted quiere, caracteres de los 12 apóstoles. No sé si lo recuerda. Y entonces dijo algo lapidario. Cada uno de nosotros llevamos un Judas adentro. ¿Lo escuchó bien? ¿Lo escucharon los de atrás? Cada uno de nosotros llevamos un Judas adentro. Así que, pastores que están aquí, tienen que saber que sus ancianos llevan un Judas adentro. Ya le caí mal a los ancianos, no importa. Y Judas habla del área de la traición. Así que si usted tiene ancianos que lo besan, mejor si usa el don de la sospecha. Y cuando el anciano le diga, amigo, no fue Judas, ¿verdad? Fue el Señor el que le dijo a Judas, amigo, ¿con un beso entregas al Señor? Bueno, eso es para poner la cosa un poquito complicada. Pero Pedro, ¿cómo tipificaría usted a Pedro? ¿Cómo era Pedro? ¿Era maduro Pedro? Ok, violento. ¿Hay ministros violentos? ¿Aló? ¿Habrán ovejas violentas?
Qué bonito se les ve danzando. Pero está danzando con el violento adentro. ¿Y sabe qué? Dios sí tiene ojos. Y quiere con su presencia abrir tu río Jordán para sacar de ahí las áreas escondidas, aleluya, que quiere que ya no te eviten la consagración. Estos días no son tiempos para jugar. Por eso esperamos una verdadera oleada de profetas genuinos, tal vez no muchos. Hoy hay miles de profetas y miles de apóstoles. Apostolitis y profetitis aguda está sufriendo la iglesia de este tiempo. Verdaderos profetas que se van a levantar. ¿Sabe por qué? Porque en ellos se mueven los dones de discernimiento, no en propiedad, pero sí profusamente. ¿Quiere usted discernir los ministerios proféticos en estos tiempos? Oiga lo que dicen. Y lo que dicen generalmente el 99% de los profetas actualmente que se invitan a las congregaciones es maravillas del ministerio que los invitó. Porque serás grande y Dios te levantará y te dará la nación y te dará la ciudad. Solo profetizan lo bueno. Si usted tiene un poco de espíritu, usted puede discernir que la iglesia está viviendo tiempos de los más difíciles, porque está llena de religiosidad, está llena de doctrinas falsas, está llena de doctrinas humanas, está llena de doctrinas de espíritu de demonios, está llena de humanismo, está llena de ecumenismo. Entonces los verdaderos profetas de Dios, así como cuando se levantaron en el Antiguo Testamento, usted chequee, lea la Biblia. Deje de leer corintellado, hermana. Los profetas Dios los levantó no para adular a Israel ni a sus reyes, sino que para traerles palabra de juicio. Los verdaderos profetas se van a levantar para decirle a la iglesia y a los ministros cómo están, cómo estamos, con el propósito de transformar. Cada vez que el profeta del Antiguo Testamento se levantaba con juicio, inmediatamente, si usted lee completamente el mensaje, venía una palabra: pero si te arrepientes, pero si te vuelves a mí, si te vuelves a mí, yo haré esto y haré aquello. Porque Dios lo que está buscando ahora de su pueblo, por medio de la visitación de su presencia, es que nos volvamos a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro era voluble, era eléctrico. En buen chapín era chute. Él siempre quería hablar. Cualquier parecido es pura coincidencia. Él siempre quería aparecer primero. Ese es un área del alma. Tú puedes chequear a cada uno de los apóstoles. No se dice mucho de algunos de ellos. Pero Mateo, ¿cuál sería su área?
Eso solo lo van a ver los que compren el video. Porque era recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos se ganaban la vida cobrando los impuestos al pueblo, y como todavía pasa hoy, se quedaban con la mano untada. ¿Y sabe usted que muchos cristianos que trabajan en el gobierno se quedan con la mano untada y danzan y alaban y entornan los ojos? Qué chulos se ven en el templo, qué bonitos, qué santos, pero hacen una separación de la vida del templo y de la vida de la iglesia. Viven en el templo 4 horas, 6, 8, 12 horas semanales, y el resto del tiempo no se les reconoce por las áreas del alma. El agua corre, el río se ve bonito, el agua está caminando, pero las piedrotas están allá adentro. Por eso la presencia de Dios, y yo voy a ir terminando, la presencia de Dios, hermano amado, no se debe mistificar. La presencia de Dios, cuando verdaderamente nos toca, nos abre, nos expone. Dice la palabra de Dios que delante de Él estamos desnudos. Él conoce los pecados escondidos. Él conoce las áreas que nos dominan en lo secreto. Por eso dice el salmista: yo amo la verdad en lo oculto. Así dice, ¿verdad? Ahí donde no entra tu esposa, áreas del alma que carcomen. Si la profecía que se levantó hoy es cierta, y tú la debes discernir, y yo la debo discernir, habla que hay muchos enfermos, es que hay enfermedades en el alma, muchos debilitados. Yo ya terminé de predicar, pero quiero tomar unos minutos para ministrar. ¿Podemos en esta noche ponernos de pie y tratar hasta donde sea posible de abstraernos de otras cosas? Tal vez ya es tarde para ti, tal vez te tienes que ir a casa pronto, pero para mí este es el momento más importante de la exposición de la palabra, porque de lo contrario se quedaría solo como conocimiento. Pero la invitación es para que nosotros esta noche nos expongamos delante de la presencia de Dios. Yo no sé cuáles son tus áreas, esas piedras escondidas, que cuando fueron sacadas se pusieron en Gilgal como testimonio que Dios había abierto el río Jordán y que su pueblo había caminado en seco. La aplicación que cada uno de nosotros en esta noche deberíamos de hacer es: Señor, yo estoy delante de ti. Tú conoces mis áreas. Tú conoces, Señor, aquellas cosas que no me permiten consagrarme, apartarme para ti. Yo le voy a pedir que, si usted no ha pasado, extienda su mano para acá. No va a volverse un espectador,
Porque aunque usted no haya pasado, usted también y yo tenemos áreas. Nadie de los que estamos aquí nos podemos escapar de las áreas. Hay temores, hay pecados ocultos, hay vicios, hay ataduras, hay fortalezas en la mente, especialmente en las hermanas. Hay temores, hay pensamientos que el enemigo ha traído y que no te permiten vivir con paz, con reposo, con confianza. Hay pensamientos sexuales impuros que muchas veces están ahí alojados en las mentes de los varones. Hay batallas. La Biblia dice que nosotros no somos impecables, pero el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en esta noche nos quiere abrir y nos quiere mostrar esas áreas que todavía están causando estragos. Nosotros creemos en la administración del alma. Nosotros creemos en los ancestros, padres de familia que están aquí. Tienen que recordar que las puertas que han abierto pueden estar alcanzando a sus hijos. Y esta es una buena oportunidad para decirle al Señor: Señor, yo estoy aquí expuesto delante de ti. Y tú conoces, Señor, aquellas cosas en las que te he desagradado. Esta es una noche para arrepentimiento y para que la presencia de Dios no nos deje igual. Cada área de tu alma que está ahí agazapada, encuevada, el Espíritu de Dios hoy la quiere iluminar. Jesús les dijo a sus discípulos, no se le olvide, sus apóstoles: si lo que en vosotros hay, usando el don de ciencia, parecen tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Si los apóstoles de Cristo tenían tinieblas, había áreas oscuras en ellos. Es cierto que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, pero nosotros ya hemos tenido la mayoría la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Josué que te ha de abrir el río Jordán. El Espíritu Santo es el Josué que te va a comandar en la batalla en Canaán contra los reyes nativos, contra las fortalezas, contra los gigantes, contra los reyes. Cada uno de nosotros, por ancestro o por decisión personal, estamos batallando. Y a veces hemos sido esclavizados otra vez. Y hemos optado por vivir una vida religiosa de domingo o de día de culto. Pero el Señor, en su misericordia, en su amor, por medio
del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque nuestra salvación está completa en la cruz. Él dice que llevó todas nuestras enfermedades, no solo las físicas, sino que también las del alma. Dice que llevó toda nuestra vergüenza, nuestro oprobio. El pueblo, después de que pasó el Jordán, acampó en Gilgal. Y ahí Dios le dijo a Josué: circuncídalos. Y el pueblo de Dios fue circuncidado. Le fue quitada la inmundicia de la carne. Y lo que la Biblia dice literalmente es que el oprobio de Egipto le fue quitado. Eso nos habla del oprobio del mundo. Si tú eres recién convertido, donde te encuentres, el mundo todavía está siendo terriblemente atractivo para ti, pero el Señor te quiere liberar. El Señor anhela producir en nosotros cambios profundos. La buena noticia, hermanos amados que están aquí, es que su sangre todavía es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Por eso ahora expon esa área que el Espíritu Santo te está revelando. Y yo voy a pedir que el pastor me ayude a ministrar, pastor local. Pero vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús contra toda área que ha esclavizado 7 pueblos que querían esclavizar y que contaminaron a Israel. Toda contaminación en el nombre de Jesús. Vamos a tomar autoridad. Me ayudan los ministros ahí donde están. Tomemos autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos contra toda obra del enemigo sobre tus hijos. Padre, venimos tomando autoridad contra toda acechanza, contra todo ataque, contra todo espíritu, Señor, que ha esclavizado áreas en el alma de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que la presencia tuya ahora exponga en cada uno de ellos el área que tú quieres hoy liberar. Vamos, hermano, empiece usted a tomar autoridad, empiece a reprender, empiece a renunciar. Si es el área del sexo, renuncia a ella. Si es el área de la sensualidad, renuncia a ella. Si es el área de la mentira, renuncia a ella. Si es el área de la insujeción, renuncia a ella. Si es el área del orgullo, renuncia a ello. El Espíritu de Dios le va a estar hablando a usted en lo personal. Hermano ministro, también tomemos autoridad contra aquellas batallas que sabemos que están batallando en nuestra alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu. En el nombre de Jesús, fuera, fuera todo pecado oculto. Renuncia. En el nombre de Jesús, recibe una palabra de fe para ser liberada, para ser liberado. En el nombre poderoso de Jesús, la presencia de Dios va a abrir tu río Jordán y te va a mostrar esas áreas ocultas, esas áreas escondidas, esas áreas que no has querido reconocer, esas áreas que te han hecho daño, esas áreas que llevan al adulterio, esas áreas que llevan a la fornicación, esas áreas que llevan a la mentira, a todas las obras de la carne. En el nombre poderoso de Jesús, que no permiten que el pueblo de Dios se consagre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.